Encuadre. Una perspectiva joven. Un espacio para encontrar respuestas. Encuadre. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Encuadre. Bienvenido Leonardo. Bienvenida Julie. Bienvenidos todos ustedes. Hoy tenemos un tema muy interesante, muy vital, muy ¿qué? Muy necesario. Centro de la vida cristiana. Por supuesto. Bueno, obviamente siempre tratamos cuestiones que en integridad pues nos dan identidad cristiana, ¿no? Sí. Pero bueno, el tema es interesante justamente porque pues lo necesitamos y debemos formarnos inevitablemente en este tema. Bueno, ya, ¿de qué vamos a hablar hoy? El día de hoy ya le andas dando muchas vueltas al asunto. Sí. La pregunta del día de hoy, ¿qué son los evangelios? ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿De qué tratan? Todo Bueno, eso. sí, en general y en breve. Ustedes podrán decir, ¿cómo que qué son los evangelios? Pues ya los tenemos, son los libros que están en la Biblia. Bueno, sí, pero a veces se nos olvida o no somos conscientes de que un evangelio es también un género literario bíblico. Es decir, el evangelio no es como tal el libro, ¿no? Evangelio de San Lucas, evangelio de San Mateo, sino que también es un género literario como tal. Es decir, desde los tiempos de los judíos, bueno, todavía son tiempos de los judíos, pero antes de que apareciera el Nuevo Testamento, Así es. ya se le llamaba justamente a los evangelios como género literario. Es decir, evangelio era conocido como la buena nueva. Entonces, los judíos, antes de que aparecieran los evangelios como los conocemos hoy en día, se referían justamente a esa buena noticia. Es como si yo llego con Leonardo y le digo, oye Leonardo, te tengo una buena nueva. Pero le digo, te tengo un evangelio. En ese sentido era utilizada la palabra evangelio. Sí. Es curioso, pero debemos estar conscientes de esto porque eso nos lleva a comprender ahora que los evangelios, tal cual ya los conocemos, los 4 evangelios, son justamente eso, una buena nueva. Y el género literario es escrito pues de tal manera que anuncia una buena noticia. Y por eso decimos cuando escuchamos que el Padre va a predicar el evangelio, Sí. dice del Santo Evangelio según San Juan. O sea, nos quiere decir de la buena nueva, o algunos he escuchado que dicen, les vengo a anunciar la buena nueva del Santo Evangelio según San Bueno, fulano. o ya omiten evangelio, la buena Ajá, nueva la buena según nueva San. según San, y ya en nombre del santo que lo escribió, o del apóstol, ¿verdad? Sí. El punto es que la palabra evangelio en realidad no es nueva. No es como que ya está muy apareció con los evangelios. No es como que, me refiero a que no apareció con la escritura de los evangelios como los conocemos, sino Sí. que desde antes se utilizaba. Bueno, en nuestra Biblia, nuestro canon bíblico tiene ¿cuántos evangelios? Son 4 evangelios, Así son es. los primeros 3, si mal no me equivoco, es Mateo, Marcos y Lucas. Así es. Y tenemos un cuarto evangelio que es San Juan. San Juan. A lo mejor ustedes ya han escuchado que los 3 primeros son o entran en la clasificación de evangelios sinópticos. Y a Así veces es. esto nos puede causar un poco de confusión. La palabra sinóptico proviene del griego sin y opsis, que significa vistos juntos, como ver en conjunto. Y se les llama sinópticos justamente porque estos evangelios están escritos con similitudes, es decir, nosotros al leer ciertas narraciones, ciertas partes, parábolas, la parte donde Jesús, la pasión de Cristo, la resurrección y demás, Sí. o la anunciación, el nacimiento de Jesús o de San Juan, están escritos de forma similar, tienen similitudes. Pero el Evangelio de San Juan es un evangelio totalmente diferente en su narrativa. No en su contenido porque nos narra la buena nueva de Cristo, pero sí en su sentido literario. Así Es un evangelio muy místico. Por eso es que existe esta clasificación. Si no me equivoco y mi memoria no me falla, el Evangelio de San Juan es el que comienza, ¿no? Que desde el principio Así la es. palabra ya existía y la palabra Sí. era. Así parece como Es muy místico. un intro de Star Wars. Ajá. Bueno, Es un evangelio muy místico. pero ahora sí, algo que les teníamos pendiente desde hace mucho, desde el capítulo Ay, pasado. la semana pasada.
Los ciclos litúrgicos. Así Hablábamos es. del año litúrgico, más o menos cómo empezaba, dónde terminaba. Creo que los colores litúrgicos no los abordamos. No, todavía no. En los Dijimos que próximos nuestro episodios. calendario litúrgico abarca 3 periodos, así como nosotros tenemos el año 2021, 22, 23, así la iglesia, Claro. pero no los va enumerando por número, como quien dice, ¿no? Sí. Sino que los acomoda por letras. Ciclos. Por letras. Ajá, en Ciclos letras. litúrgicos se llaman. Entonces, tenemos 3 ciclos litúrgicos que giran en torno a los 3 primeros evangelios sinópticos, ¿verdad? Claro. El ciclo A, pues obviamente, primero Hace medita Mateo. al evangelio de Mateo. El ciclo B medita el evangelio de San Marcos. Y el ciclo C, el de Lucas. Así es. Y obviamente van. en conjunto, en relación a las lecturas, también se leen los textos del Antiguo y del Nuevo Testamento en primera y segunda lectura. Y el evangelio de Juan, pues se mezclan estos 3 en fiestas importantes, ¿no? Por Así ejemplo, es, en la como la Navidad, Semana pues Santa. escuchamos el de en el principio, la palabra ya existía y Ya la nos palabra se movía y dijiste. sabe qué. Así es. Y en fiestas importantes, como ya dijo Leonardo, en Semana Santa y demás. Entonces, bueno, súper importante. Y ahora al leer los evangelios, pues hay que considerar y empezar a encontrar estas similitudes, por supuesto, apoyados de un formador, de un maestro en Biblia o en algún instituto o en su párroco, a quien ustedes tengan También. cerca, ¿no? Pero Ujú. lo importante es empezar a conocer a mayor profundidad la buena nueva de Jesucristo, no solamente en su lectura, sino en su interpretación ya hecha por la iglesia. Así es. Y bueno, pues que esto nos sirva para reflexionar mejor qué son los evangelios y cuando escuchemos en misa, pues estemos atentos a lo que Jesús nos quiere decir el día de hoy. Bueno, ese día, pues. Así es. Y claro que sí. recordar que la palabra de Dios siempre está vigente en nuestros días. Así es. Cuídense mucho y nos vemos en otro Hasta la episodio de próxima. Encuadre. Adiós. Bye. El encuadre volvió a cambiar. Sigue buscando respuestas. Encuadre.